Bueno, como se están conectando ya y esto va a quedar grabado, vamos a comenzar. Vamos a hacer un poquito un resumen de la clase anterior. Según la planificación, dijimos que la clase que pasó, ¿no es cierto? Voy a compartirle el material. Vimos lo que era programación en BDF. Se hicieron algunos ejemplos y se explicó ahí, ¿no es cierto?, la programación en el software del Seriosoft de este tipo de programación. Y hoy día nos corresponde, déjame un segundo. Hoy día nos corresponde revisar lo que corresponde a Grapset, ya a la forma de programar en Grapset el PLC Celio. Entonces, vamos a ir a una de las presentaciones que yo les voy a subir al aula. Dame un segundo. Bueno, espero que estén viendo la presentación. Básicamente, hoy día de lo que vamos a hablar es de esta forma de programar, ¿no es cierto?, de Grapset. Básicamente, ustedes pueden hacer una programación de este tipo o hacer esto podría ser en la forma en la que ustedes quieren que se ejecute un programa. Son pasos secuenciales. En este caso, comienza con una etapa inicial, que aparece aquí como la etapa 0. No sé si alguien me puede retroalimentar, porque no sé si están viendo la presentación en sus computadores. Tienen que habilitar ahí el micrófono y me pueden decir si se está viendo la presentación. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya, ok, ya. Con eso es suficiente, ya. Entonces, como les decía, esto parte, ¿no es cierto?, tiene una etapa inicial, ya hay unas transiciones que son estas líneas de color rojo, y hay condiciones que son estas líneas de color negra que están entre medio de las transiciones. Entonces, esto funciona de tal forma de que cada etapa tiene asociada una acción. Ya, por ejemplo, la acción puede ser que parta un motor, que parta una bomba, que se encienda una luz piloto. Esas serían las acciones. Las condiciones es lo que se requiere para que se cumpla esa acción. Por ejemplo, podría ser de que aquí yo requiera que una botonera se presione antes de hacer la partida de un motor. Entonces, esta forma de programar en realidad va a quedar siempre en un paso, por ejemplo en el paso 0, y va a esperar a que ocurra esta condición para pasar al paso siguiente. Cuando pasamos de un paso al otro, bueno, después le voy a mostrar el ejemplo, pero dependiendo del programa, puede ser que debido a que ya pasamos de esta etapa a la etapa siguiente, la acción que está asociada a una etapa, supongamos la etapa 1, por ejemplo, si usa un motor, deje de funcionar, y al pasar al paso 2 seguramente va a ser otro motor o otra bomba la que se va a poner en funcionamiento, y la anterior se puede detener, ¿ya? Pero eso depende de cómo se haga la programación. Pero en este caso lo más importante es que ustedes entiendan de que tenemos una etapa inicial, que normalmente la van a ver como un cuadrado, ¿no es cierto?, que tiene otro en su interior. Existen estas transiciones que son las líneas en rojo, que están entre dos de estas etapas, y tenemos las condiciones. Estas condiciones puede ser una condición o pueden ser más condiciones. Ahora, supongamos que sea una parada de emergencia, una botonera a partir, una botonera de parar, las que están involucradas en esta condición. Nosotros podemos unir esas condiciones, ¿no es cierto?, con puertas AND o con puertas OR. ¿Ya? Entonces,
puede ser que se requiera solamente que se ejecute una de esas para que pase al paso siguiente, o necesariamente que sean las tres. Ya ese sería el caso de una condición, ¿no es cierto?, AND, ya donde se tienen que cumplir las tres para que pueda pasar de esta etapa a la etapa siguiente. Aquí en esta lámina ustedes pueden ver cómo es una etapa. Una etapa tiene una entrada, una salida, como aparece acá, y en el lado derecho, que lo estoy pasando con el mouse sobre eso, es como lo muestra el PLC Celio. En CelioSoft, una etapa, ¿no es cierto?, en Grapset se ve de esta forma. Siempre estas tienen dos entradas, pero yo puedo usar solamente una, ¿ya? O también puedo usar las dos. Tenemos una salida de transición, que es la que está acá abajo. Tenemos una salida de etapa y una transición. ¿Ya? Aquí hay que separar dos cosas. La entrada que aparece aquí como 1 y 2 y la salida de transición es el flujo que va siguiendo la programación. Y la transición que aparece por acá, ¿no es cierto?, entrando a este bloque en forma horizontal, y lo que dice salida de etapa es lo que va a estar ocurriendo. Por ejemplo, esta sería la condición, esta sería la acción que se estaría generando, donde dice salida de etapa. Y esta que dice transición sería la condición que se tiene que cumplir. Esto lo vamos a ir viendo con más ejemplos, así que no se preocupen por el momento, porque si no les queda tan claro, lo vamos a ver con un ejemplo y se va a aclarar bastante. Como les decía, hay una etapa inicial, y aquí hay que poner ojo, porque la etapa inicial, ¿no es cierto?, que aparece este cuadrado con otro en su interior, acá en el PLC Celio se ve muy parecido, pero en cada uno de estos bloques, que son los que nosotros ponemos en el programa, fíjense que ya aparece la transición, que es esta línea negra que está acá abajo, que sería la condición que se tiene que cumplir para pasar a la etapa siguiente. Ya se ve así como que estuviera incluida dentro del bloque, pero si ven el dibujo, ahí aparece abajo la transición. La salida va a ser la acción que va a estar realizando esta etapa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, dice que hay una etapa que se llama etapa 3, y en esa etapa se activa o se pone en funcionamiento una bomba. ¿Ya? Después dice que hay una etapa 4, suponemos que esa etapa, ¿no es cierto?, viene a continuación de la etapa 3, y en esa etapa dice que tiene que detener la bomba y posteriormente poner en funcionamiento un motor. ¿Cómo se vería eso en el PLC Celio? ¿No es cierto? En Grapset tenemos el paso 0, ¿no es cierto? Y la acción que se tiene que cumplir son entradas del PLC. ¿Ya? Perdón, la condición que se tiene que cumplir son entradas del PLC. Y la acción son las salidas. En este caso, ¿no es cierto?, dice la Q1, cuando esté en paso 0 va a estar activada, y la Q2 cuando sea el paso 1. ¿Ya? Ahora lo podemos ver con un poquito más de detalle, ¿no es cierto? Tenemos las dos etapas, una a continuación de la otra. Entonces está la etapa 3, donde dice que se activa la bomba, y está la etapa 4, donde se tiene que detener esa bomba y activar un motor. ¿Cómo pasamos de la etapa 3 a la etapa 4? Es con una condición, que aparece aquí como CT. Cuando se cumple esa condición, vamos a hacer este paso. Fíjense que en el PLC Celio, el CT, nosotros lo consideramos acá solamente como la I1. O sea que si yo activo la I1, ¿no es cierto?, estábamos en el paso 0 y vamos a pasar al paso 1. Y el paso 1 aquí está asociado a una Q2. ¿Ya? Esa Q2 podría ser, por ejemplo, la partida del motor. Fíjense que en el paso 0, ya que lo vamos a considerar como que el paso 3 que está acá en el dibujo de la izquierda, sería la partida de la bomba. ¿Ya? Supongamos que Q1 está asociado a esa bomba. La bomba parte, después yo presiono la I1, vamos a pasar a la etapa siguiente, y se va a detener, porque le vamos a quitar, ¿no es cierto?, la salida Q1, y ahora vamos a activar la salida Q2, y la Q2 sería la activación del motor. Entonces va a ocurrir como aparece acá, que en paso 0 va a partir una bomba y después se va a detener y va a partir un motor. ¿Ya? Eso es como se vería en el PLC. Entonces, esta condición que se tiene que cumplir es esa línea que entra por la parte horizontal, ¿no es cierto?, y está haciendo referencia ahí con una flecha
a la línea esta que está acá indicando que es una condición que se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no se pueden dar en el GraphSet, por ejemplo, tener dos condiciones. Ya si yo lo dibujo, no lo puedo hacer, y en el caso del PLC imposible porque, como les decía, la línea de la condición está dentro del bloque. ¿Ya? Acá hay, si continuamos con el ejemplo, ¿no es cierto? Aquí dice que se tiene que cumplir una acción FI para que pase desde el paso 3, que era hacer partir esta bomba, al paso 4, que sería parar la bomba y partir el motor. Entonces, ¿cómo sería esto en el PLC? Bueno, el I1 le pusimos acá que un límite, ¿no es cierto?, que es FI. Estamos en paso 0, se activa FI, por lo tanto va al paso siguiente, y pasamos de este Q1 que estaba, decía partir bomba, al Q2 solamente, ¿no es cierto?, que sería parar la bomba y partir un motor en este caso. Lo vamos a seguir viendo con más ejemplos. Como les decía, acá también esto se mezcla con algunas cosas que tienen que ver con la clase anterior, de las compuertas lógicas. Porque, por ejemplo, en este caso, están diciendo que para pasar del paso 3 al paso 4, yo requiero que el FI esté negado. Entonces, ahí yo puedo usar un bloque de negación que está en los diagramas de funciones lógicas del PLC. Entonces, vamos a ir ahora a ver un ejemplo, ¿no es cierto?, de la programación en el Celio. Deme un segundo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bien simple. Ya, voy a iniciar el programa, voy a seleccionar el PLC y me voy acá a BDF, ¿cierto? A diagrama de funciones del PLC, y vamos a generar, ¿no es cierto?, algunas entradas aquí. Ya. Entonces, dentro de, ¿no es cierto?, los menús que están acá abajo, hay uno que dice GFC. Y ahí es donde están, ¿no es cierto? Voy a ponerlos todos acá. Aquí están los bloques que se usan para hacer este programa en GraphSet. Ya. Entonces, tenemos acá el que dice B4, sería el bloque de inicio. Entonces, ese se tiene que poner como primero, ¿no es cierto?, en esta programación que vamos a hacer en GraphSet. Este sería el primer. Si ponemos uno como este que está acá, que es el B5, que no es un bloque, es un paso simplemente, ya es una etapa, me va a arrojar un problema al querer simularlo o querer transmitirlo hacia el PLC. Entonces se parte con ese que es el paso inicial, o etapa inicial que aparece. Después, ¿no es cierto?, puedo tener que es un paso común. Después fíjense que está este bloque, el B6, que dice divergencia OR. La divergencia OR básicamente se diferencia, ¿no es cierto?, de un paso o una etapa normal, en que tiene dos entradas o dos condiciones que se deben cumplir. ¿Ya? Si yo activo una de estas condiciones, el flujo que va a seguir la programación va a ser por T1, ya va a ser por esta salida. Y si yo activo la otra condición, la que está asociada a la transición 2, va a seguir por este otro lado el flujo del programa. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar, en este momento, ¿cierto?, en el ejemplo que vamos a hacer, ¿cuándo se usa esto? Bueno, otra cosa que es súper importante, este bloque que tengo acá, el bloque 6, porque este es un bloque de convergencia. Estos se usan, fíjense que están destacados como en celeste, ¿ya? Todas estas flechitas, ¿no es cierto?, que van en forma vertical. Este bloque lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, desde estas salidas, ¿no es cierto?, que es del flujo que va siguiendo la programación,
Y, por ejemplo, en este caso podemos llegar desde varios puntos y salir por un solo punto, ¿no es cierto?, finalmente, por ejemplo, para volver al bloque o la etapa inicial, ¿ya? Para que esto quede haciendo un loop aquí. Se puede usar para eso, ¿ya? Bueno, hay otro también como este que es una divergencia. Fíjense que hay una diferencia aquí bien grande, porque este bloque que está acá, dijimos que era converger, ¿ya? Por lo tanto, podemos llegar de varios puntos y salir por uno. Cuando hablamos de divergencia, es que llegamos desde un punto y podemos salir hacia dos puntos diferentes. O sea, el flujo del programa puede seguir por aquí o puede seguir por acá. Estos son muy parecidos. Si se fijan, en este de acá, lo que nosotros tenemos es que llegamos, ¿no es cierto?, desde una etapa anterior, y dependiendo de la condición que se active, si es la 1 o la 2, seguimos el flujo por aquí o el flujo por acá. En este caso de acá no ocurre eso. Simplemente nosotros llegamos desde una etapa anterior y se van a empezar a ejecutar las dos etapas que siguen, ¿ya? Pero son muy parecidos. Después tenemos este otro, ¿no es cierto?, que es el B9, que está asociado con el B7. Cumplen la misma función básicamente. Solo que en este caso se tienen que cumplir las condiciones de las etapas anteriores, ya, porque estas etapas que llegan hasta acá, y activándose la entrada de transición, vamos a salir por un solo camino, ¿no es cierto?, hacia una etapa siguiente o volviendo hacia la etapa inicial. Entonces, en este primer programa vamos a usar solamente estos elementos que tenemos acá. ¿De qué se trata este programa inicial? Nosotros vamos a hacer una partida secuencial de unos motores. Supongamos que esto sea unas cintas transportadoras, donde hay un botón de parada, de emergencia, un botón de partir, un botón de parar normal, ¿no es cierto?, en la secuencia, y dos limitadores. Estos limitadores son elementos que están en los extremos, ¿no es cierto?, finales de los transportes, y la idea es que cuando llegue un producto hasta ese punto, se detenga un motor y parta el motor de la etapa siguiente. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner nombre a esto. Como les decía, este para mí va a ser vamos a poner este como un botón de partir. Este va a ser el botón de partir. Después vamos a poner el botón de parar. Vamos a poner la parada de emergencia. Vamos a poner otro símbolo de botón. Después vamos a poner uno de los limitadores, el limitador 1. Límite, carrera 1. Y después vamos a poner el límite de carrera 2. Ya. Tenemos los elementos de entrada, ahora vamos a generar los elementos de salida. Entonces, de salida, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, vamos a poner una luz que va a indicar que está en funcionamiento simplemente el sistema. Entonces, poner luz piloto. Vamos a buscar por acá algo. Esta que está en verde. Ponemos la luz piloto que va a ser, nos va a indicar cuando esté operando, esté funcionando este sistema. ¿Ya? Después vamos a poner la salida de los motores. Como les decía, son cintas transportadoras, son 3 cintas. Entonces aquí vamos a poner motor 1, motor, cinta 1. Esto después lo voy a subir al aula, ¿ya? El programa para que ustedes lo revisen con más calma, así que con más detalle, si no se alcanza a ver bien los comentarios que estoy poniendo aquí. Motor cinta 2.
y vamos a poner un motor de cinta 3. Cinta 3. Entonces, ahí tenemos las salidas y procedemos a hacer las conexiones. Fíjense que en el paso 0 es un paso de inicio. Yo podría tener asociada una salida, pero en este caso no voy a poner nada, ¿ya? No voy a dejar nada conectado a ese paso. Entonces, ¿cómo voy a hacer la transición desde el paso 0 al primer paso, que va a ser poner en funcionamiento la cinta 1? ¿Ya? Aquí ya sabemos que este paso nos va a generar la partida de una cinta. Entonces, miren, yo voy a hacerlo de una forma y después se van a dar cuenta que es necesario cambiarlo porque este bloque quizás no es el más apropiado para poner en esta posición, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta al probar este programa. Entonces, este le vamos a poner como nombre de paso, va a ser el paso 1. Este le vamos a poner paso 2. Y vamos a generar otro más, que va a ser el paso 3. Entonces, volvemos a tomar un bloque de esto. Como les decía, aparecen aquí como... Si ustedes pasan con el mouse sobre donde están estas funciones, es el que dice divergencia OR. ¿Ya? Divergencia OR. Paso 2 y paso 3. Esto es súper importante, que una de las primeras cosas que uno debe hacer, de acuerdo a lo que quiere programar, es ver cuántos pasos son los que se requieren para hacer esa programación, ¿ya? Esto es lo que nos permite hacer una programación ordenada, ¿no es cierto?, donde se van cumpliendo pasos, y como yo siempre les he dicho, es súper importante que todos puedan entender esta programación, ¿ya? Y al hacerlo de esta forma, es más fácil para la persona que le toca seguir, por ejemplo, y poder despejar una falla, ¿ya? El tener claro cuáles son los pasos que se deben cumplir, y aquí se van a dar cuenta que, y bueno, con otro ejemplo que vamos a ver a continuación, que se puede determinar fácilmente qué es lo que no se está cumpliendo para pasar de un paso al paso siguiente. Entonces, como les decía, tenemos estos bloques, en el primero no vamos a usar nada, entonces, ¿cómo pasamos desde este primer bloque al bloque siguiente? Ya lo vamos a hacer con el botón de partir. ¿Ya? Pongo el botón de partir aquí. Pero fíjense que lo vamos a hacer simple primero y después lo vamos a complejizar un poco. Simplemente con partir voy a pasar de este paso 0 al paso 1. En el paso 1 tenemos que pensar qué es lo que se tiene que dar para que el motor 1 se detenga y pase al paso 2. Y ahí en este caso va a ser que uno de los límites, ¿no es cierto?, se accione. Después vamos a tener en funcionamiento el motor 2, y ¿cómo pasamos al motor 3? Bueno, se tiene que cumplir que el siguiente límite de carrera se active. Lo vamos a poner en la parte de abajo de este bloque, ¿no es cierto?, de convergencia ahora. Esto aquí significa que lo ponga acá abajo, es que el flujo se va a seguir por este punto. ¿Ya? Esto lo vamos a correr igual. No, mira ahí. Ya. Entonces, como les decía, vamos a generar esta simulación, pero ahí nos vamos a dar cuenta que hay un pequeño detalle. Este lo vamos a conectar aquí. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con el parar? Ya, cuando se activa el parar, esto debería irse por otro camino. Y ese camino no tiene que ver con los pasos, porque es un camino donde debería detener todo. Mientras el paso esté activado, la salida va a estar activada. Apenas se deshabilita este paso, porque paso al paso siguiente, la salida también se deshabilita y se apaga. Entonces, fíjense, desde este punto voy a conectar a este bloque, ¿no es cierto?, de convergencia, y también desde un segundo, desde este bloque que está acá. Vamos a conectar ahí, vamos a conectar ahí. Puede ser en cualquier punto. Y de este bloque vamos a volver al bloque inicial. Aquí nos falta algo, que es la parada de emergencia y el botón de parar. Fíjense que si se activa el botón de parar o se activa la parada de emergencia, yo tengo que salir de estos pasos.
y la forma de salir es a través de este T1, por este punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para que cualquiera de las dos condiciones que se dé pueda salir desde acá? Ya, en este caso vamos a poner una función lógica OR, ya, vamos a tomar desde el botón de parar y del botón de la parada de emergencia. ¿Ya? Y esto nos vamos a llevar a estos puntos, al T1 que está aquí y también al T1 que está acá. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ordenar después, como les dije, porque quiero mostrarles, para que se den cuenta cuándo se usa un bloque y cuándo el otro, lo vamos a dejar así. Y este bloque que está acá, básicamente tendría que ser lo mismo, o sea, si presiono parar o presiono la parada de emergencia, debería detenerse. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar así. Miren, vamos a hacer la simulación. Fíjense que apenas yo arranco esto, sí, la luz piloto no la hemos todavía conectado. Fíjense que aparece la etapa 0 con destacado aquí en rojo, dice etapa activa. Si yo tuviese conectado algo a esta salida, estaría en este momento energizado. Esa salida estaría, ¿no es cierto?, comandando algo. Vamos a darle al botón de partir. Al darle partir, fíjense que inmediatamente yo lo puedo quitar, pero permanece esta condición. O sea, pasé del paso 0 al paso 1. Y en el paso 1, como está asociado a la Q2, tenemos el motor de la cinta 1 que está funcionando en este momento. Entonces, como les decía, ¿cómo pasamos a la siguiente etapa? Imagínense que se va moviendo un producto, ¿no es cierto?, por una cinta transportadora y cuando llega al final de la cinta, lo va a detectar este límite de carrera. Entonces, al detectarlo, fíjense, pasó a la etapa siguiente. Entonces se detuvo la cinta anterior y partió la cinta 2, que sería la cinta siguiente. Después de eso, ¿no es cierto?, llega al final de esta cinta, se activa el límite, el segundo límite, y pasamos a la etapa 3, donde el motor 3, ¿no es cierto?, se empieza a funcionar y los otros motores quedan detenidos. Finalmente, si presiono el parar, ¿no es cierto?, volvió a la etapa 0. ¿Ya? Entonces, ahora pongámoslo en funcionamiento nuevamente, ¿no es cierto? Está funcionando el motor de la cinta 1 y yo presiono la parada de emergencia. En este caso presiono la parada de emergencia y no ocurre nada. Sigue funcionando el motor de la cinta 1. Miren, ahora vamos a pasar a la cinta 2, ¿no es cierto? El límite se activó. Miren, ahora voy a presionar de nuevo la parada de emergencia y fíjense que ahora sí se detuvo todo y se volvió al paso 0. Ya, ¿por qué ocurrió eso? Porque, como les decía, el bloque que está aquí de divergencia ahora detectó que tiene una entrada por el T1 y por lo tanto el flujo lo modificó, ¿no es cierto? No se fue a la etapa secuencial que sería el paso 3, sino que se fue directamente al paso 0, ¿no es cierto? Gracias a ese bloque. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que les dije al principio, este bloque de paso 1 debería ser un paso de este tipo, ¿no es cierto? Debería ser un bloque de divergencia, no un bloque simplemente de etapa común y corriente, ¿ya? Esto es solamente, ¿no es cierto?, por el tema de que queremos que la parada de emergencia esté funcionando acá, esté operativa. Entonces, este lo puedo borrar y pongo simplemente el bloque de divergencia, ¿no es cierto?, que es el que me va a permitir trabajar con la parada de emergencia. Lo conecto. Este lo conectamos acá. Y este lo conectamos aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí va a funcionar esto como debería. Paso 0. Paso 1. A continuación, muchachos, les voy a explicar en qué consiste la primera tarea, ¿ya? Así que estén atentos, que tiene relación con las dos clases que hemos tenido en forma virtual. Miren, este bloque que está acá, tampoco es necesario que sea un bloque de divergencia. Este sí puede ser un paso normal, porque las dos salidas finalmente están llegando a terminar el programa, ¿no es cierto? Y volver al paso 0. Entonces este lo voy a eliminar y voy a poner el bloque más simple, ¿no es cierto?, que el que correspondería aquí, el de un paso normal. Ya, entramos aquí y nos vamos acá.
Este va asociado, ¿no es cierto?, al motor de la cinta 3. Y por otro lado tenemos que es este límite el que tiene que activarlo. Acá tenemos el tema del... Un segundo, déjenme terminar de conectar esto. Ok. Ya. Y nos faltaría solamente conectar la parada de emergencia acá arriba. Entonces, como pueden ver, tenemos este programa donde la luz piloto todavía no la hemos usado. Como dijimos, la luz piloto tiene que estar encendida cuando estén encendidos cualquiera de los tres motores. Por lo tanto, aquí necesariamente tenemos que tener una función lógica de tipo OR, donde cualquiera de los motores que esté funcionando, ¿no es cierto? Cualquiera de los motores son las entradas del OR. Cualquiera que esté en 1 tiene que mantener, ¿no es cierto?, la salida en 1. Entonces, esta salida se va a la luz piloto. Ya. Y ahora vamos a probar finalmente este programa. ¿No es cierto? Como pueden ver, estamos en el paso 0. Entonces, lo primero que hacemos es presionar el botón de partir. Y fíjense que la luz piloto está energizada, está encendida y el motor de la cinta 1 está funcionando. Después podemos quitar el botón, ¿no es cierto? Puede ser solamente un botón pulsante. Se mantiene esta etapa, ¿no es cierto? Que sería la etapa 1, o el paso 1, perdón. Y presionamos el límite, ¿no es cierto? Porque llegó el producto hasta el final de la cinta y pasó al paso siguiente. La luz se mantiene encendida, la luz piloto, y el motor 2 está funcionando. Ya, el siguiente límite. Está el motor 3 ahora funcionando, están los otros dos detenidos, y presiono el parar, y se detiene todo, ¿no es cierto? Y vuelvo al paso 0. ¿Ya? Entonces, esa es una programación en GraphSet, una programación simple, y resulta que cada uno de estos pasos que ustedes están viendo acá, esto perfectamente se puede llevar a una programación en diagrama de escalera, ¿ya? Que es lo que les voy a explicar a continuación. Pero antes vamos a ir a explicar la tarea, ¿ya? ¿En qué va a consistir la primera tarea? Entonces espero que esto les haya quedado claro. Como les dije, este programa lo voy a subir. Ya lo vamos a guardar aquí. Denme un segundo. Lo voy a guardar para después poderlo subir al aula. Ya. Ya, muchachos. Entonces, déjenme ver quiénes están conectados. Hay 11 personas conectadas en este momento. Ok. Ya. Entonces, paso a explicarles el tema de la tarea. Denme un segundo. Miren, ¿en qué consiste la tarea? Básicamente, se trata de replicar, ¿no es cierto?, uno de las plantas que nosotros tenemos en el laboratorio de procesos. Ya, esa planta, déjame un segundo. Ahora sí. Ahí lo pueden ver. Entonces, esa planta tiene un brazo neumático, ya que tiene los cilindros que ustedes pueden ver acá. El cilindro 1 es un cilindro que genera el giro del brazo completo. Ya, un cilindro que hace un movimiento, ¿no es cierto?, de rotación de 180 grados. Sobre ese cilindro hay un cilindro 2. Ese cilindro, al extenderse, ya vamos a usar la palabra extender y retraer, al extenderse, hace que toda la estructura del brazo, ¿no es cierto?, suba.
Después tenemos un cilindro 3, que hace, ¿no es cierto?, que esto que está acá, ¿no es cierto?, lo que toma un producto es una pinza, que esta pinza, ¿no es cierto?, se mueve en forma horizontal, ya también este se extiende o se retrae. Después hay un cilindro 4, que en este caso lo vamos a dejar siempre extendido, no va a estar, no lo vamos a considerar en el programa. Y después está el cilindro 5, el C5, que es la pinza, ¿ya? La que se puede abrir y cerrar. Fíjense que esto que está en amarillo destacado acá son limitadores o sensores magnéticos, ¿no es cierto?, que los vástagos que tienen estos cilindros tienen un elemento ahí que es una especie de imán, ¿no es cierto?, que lo detecta el sensor este magnético, o el detector, perdón, detector magnético, y en base a eso sabemos si es que se extendió o está retraído o está con el giro hacia la derecha o el giro hacia la izquierda, que en este caso le vamos a poner giro horario o giro antihorario. Ya lo sabemos a través de estos detectores que están instalados en el brazo. ¿Cuál es la secuencia que esto debe hacer? Ya, fíjense que aquí yo le puse ya lo que tiene que ver con los pasos. Entonces, el paso 0 es una posición, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden ver aquí en amarillo los detectores que deben estar activados en ese momento. Ya, está este detector que está acá, ¿no es cierto?, en el C1, que nos está indicando de que está todo el giro en sentido, en este caso, horario. Ya, el brazo está en sentido horario. El C2 dice que está extendido completamente, ¿no es cierto? Está el detector en amarillo destacado, el que está arriba. En el cilindro 3, que el que está arriba, fíjense, está extendido completamente, por lo tanto está destacado este detector, ¿no es cierto?, el que está al lado izquierdo. Y después tenemos esta garra, ¿no es cierto?, esta pinza, que si está encendido el detector, es porque está abierta la pinza, ¿ya? Entonces, este sería el paso inicial. El paso siguiente, ya, fíjense que aquí yo lo fui destacando, quiero que en qué posición está el paso 0 y en ese momento qué detectores están activados. Ya, el de giro horario, el del cilindro 2 extendido, cilindro 3 extendido y la pinza abierta. Después, el siguiente paso, fíjense, se retrajo el cilindro 2. ¿Eso qué significa? Que bajó la estructura, ¿no es cierto?, para que la pinza llegue hasta donde está el producto y pueda tomarlo. En este caso, ¿qué detectores quedaron activados? Bueno, el detector de giro horario, el detector del cilindro 3 extendido y el detector de la pinza abierta. Ese sería el paso 1. El siguiente paso, que sería el paso 2, fíjense, se cerró la pinza. Ya se ha destacado aquí en verde, ¿no es cierto?, con una flecha. Se cerró la pinza para tomar el producto. Y fíjense que en este momento, como la pinza se cierra y nosotros no sabemos el tamaño del producto, no podemos tener un detector que detecte pinza cerrada. Así que vamos a asumir que si no está el detector de pinza abierta es porque la pinza está tomando la pieza. Luego tenemos que, y además tenemos el detector del cilindro 3, ¿no es cierto?, que está activado. Bueno, aquí faltó también poner que está el del giro horario y también el del cilindro 2 que está retraído. Paso siguiente, se extiende el cilindro 2, ya con el producto que lo está tomando la pinza. Fíjense que acá con rojo yo destaqué los cilindros que se activan en este momento. Sería el de la válvula, ¿no es cierto?, que en este caso sería el de extender, aquí está mal, y la válvula de cerrar pinza. La válvula de cerrar pinza se tiene que activar prácticamente en todos los pasos, mantenerse activada, ¿ya?, para no perder presión y que se nos pueda soltar esta pieza que va en la pinza. Entonces, después tenemos un paso 4, fíjense, se retrae el cilindro C3 y nosotros desde una botonera que van a estar que están en el frente del PLC, son las Z, Z1, Z2, Z3 y Z4, podemos seleccionar en cuál de estos recipientes queremos depositar esta pieza, ya este producto. Fíjense que, por ejemplo, aquí podríamos simplemente abrir la pinza y ya podríamos seleccionar en el recipiente A. Si queremos seleccionar en alguno de los otros recipientes, en el B o el C, tenemos que hacer el giro. Ya, entonces, el siguiente paso sería girar, ¿no es cierto?, el C1. Ahora queda el detector antihorario
¿no es cierto?, diciendo de que hizo el giro, y aquí podríamos abrir la pinza si es que seleccionamos el recipiente B. En el caso que en la selección hubiese sido el recipiente C, fíjense que tendríamos que extender el cilindro 3, y en este caso, en esa posición, ya podríamos pasar al último paso, que sería el 7, de abrir la pinza, y la pieza la podríamos dejar caer, ¿no es cierto?, en el recipiente C. Ya, finalmente, se retrae nuevamente C3, gira en sentido horario, se extiende el C3, y ahí quedamos en la posición 0, ya que sería la posición inicial. Entonces, volviendo atrás, si queremos ver toda la simulación, ¿no es cierto?, de los movimientos, tenemos esta posición inicial, bajamos, tomamos la pieza, cerramos la pinza, sube, ¿no es cierto?, el cilindro 2, se retrae el cilindro 3 para girar, ¿no es cierto?, con el brazo retraído, ya de tal forma de estar lo más cerca del centro de giro, ¿no es cierto?, de este motor. Giramos, ¿no es cierto? Aquí quedamos en la posición antihoraria, extendemos, abrimos, y finalmente retornamos a la posición inicial. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir el...? Ya, aquí hay una cosa que tengo que aclarar. La tarea, esta tarea va a tener dame un segundo. Ya. Como les decía, esta tarea... Este sería el enunciado de esta tarea, y esta tarea va a considerar, o sea, va a ser ponderada como si fuesen dos notas, ¿ya? Como si fuesen dos proyectos de los que yo les mencioné al principio. Y se va a dividir de la siguiente forma. Si ustedes logran hacer todos los movimientos, ¿no es cierto?, que ustedes lo tienen que simular ahí en el software nomás del Celio, eso correspondería a una nota, ¿ya? Y si logran hacer el conteo, ¿no es cierto?, de los productos, todo esto lo pueden simular. Ya, el conteo de los productos, tanto los que toma inicialmente la pinza, como los que se van depositando en cada uno de los recipientes, ahí sería la segunda nota, ¿ya? Acuérdense que son 3 notas que consideramos en la planificación, más un informe, ¿no es cierto?, sobre redes de comunicaciones. Eso es como diferente a esto porque no tiene que ver con programación. Entonces, como les decía, aquí está el enunciado, está la explicación, aquí muestra también el PLC, ¿no es cierto?, con los botones estos Z1, Z2, Z3, y todos los pasos, y muestra también aquí lo que son los cilindros y las válvulas. Fíjense que las válvulas que se están considerando son válvulas que tienen 2 bobinas. Entonces, cuando yo quiero hacer un movimiento, por ejemplo, de extender el cilindro, tengo que accionar una sola de las bobinas, y cuando yo dejo de energizar, no queda ninguna de las bobinas activadas, se detiene el cilindro. Si activo la bobina contraria, ¿no es cierto?, va a ser el movimiento contrario el cilindro. Ya si se estaba extendiendo, al activar la otra bobina se va a retraer. Nunca se deben accionar las dos bobinas, ¿ya? Y, como les digo, solamente hay movimiento cuando hay una de las bobinas activadas. En este caso, nosotros siempre vamos a llegar hasta los límites. Vamos a hacer que se extienda completo o se retraiga completo. Nunca vamos a quedar en una posición intermedia, ¿ya? Entonces, como les decía, yo esto lo voy a subir hoy día, tiene fecha el 9 de enero del 2020, la entrega de esto. ¿Qué es lo que tiene que considerar la entrega? Básicamente, un graph-set, ¿ya?, de cómo va a funcionar. El programa, ¿no es cierto?, de PLC, que lo pueden hacer en ladder, como ustedes quieran. Si lo quieren hacer con diagramas funciones, no importa, pero yo les recomiendo hacerlo con ladder. Y por último, un plano de conexionado que es súper simple. Es básicamente mostrar qué Q va a ir asociada a cuál salida y qué detector va a ir a qué entrada del PLC.
es dibujar el PLC básicamente y ahí indicar, ¿no es cierto?, los elementos de entrada y de salida. ¿Ya? Entonces, esto yo lo voy a subir. Como les decía, este es el enunciado de la tarea, pero yo de todas maneras les voy a ayudar un poco con una parte. No, un segundo. Entonces, yo les voy a ayudar con una parte. Ya. Les voy a... Déjenme compartir esta pantalla. Ya. Miren, aquí está hecho una parte del programa, el ladder. ¿Ya? Yo se lo voy a explicar a continuación. Además, yo hice esta pantalla de supervisión. Fíjense que aquí está el brazo, están todos los elementos de salida, ¿no es cierto? Las Q, y aquí lo que están asociadas a cada una de ellas, y también están los elementos de entrada, ¿ya? Están los detectores, y vamos a trabajar solamente con los botones que están en el frente del PLC, ya que son estas Z1, Z2, Z3, Z4. Acuérdense que esto, en la fase 2, ustedes van a tener que implementarlo, ¿ya? Entonces es más fácil para no tener que conectar, ¿no es cierto?, botoneras de entrada, que trabajemos con estas entradas que están en el frente del PLC. Entonces, les voy a explicar brevemente cómo funciona este programa, ¿ya? Entonces, esto parte, yo hice solamente lo que corresponde a la secuencia para depositar un producto en el recipiente C, que era el que estaba más alejado, se podría decir, de la posición inicial. Entonces, fíjense que Z3 es una de las entradas del PLC que están en el frente. Cuando yo lo presiono, ya hay una M, que es la M1. Acuérdense que las M son estas memorias internas del PLC. ¿Ya? Son memorias que no producen, ¿no es cierto?, una salida hacia el mundo real, sino que solamente esto queda internamente, ¿no es cierto?, de un bit que se pone en 1 o se pone en 0. Fíjense que aquí dice SM1, eso significa que estoy seteando esa condición. O sea, esa condición va a quedar permanente hasta que yo la resete. ¿Ya? Entonces pongo un set M1, ¿ya? Y M1 que está en la línea siguiente, que es la línea 2, fíjense que está activado, y si al mismo tiempo está activado el detector de giro horario, el detector de extender el cilindro 2, el detector de extender el cilindro 3 y el detector de la pinza abierta, ¿ya? Lo que va a hacer es que la M4, que es otra memoria, la va a setear también, la va a dejar como un set. Y va a resetear la condición anterior, ¿no es cierto?, que era el M1. O sea, en este caso, si se cumple toda esta línea, solamente va a quedar activado la M4. En la línea 4, ¿no es cierto?, que es la que sigue, si tengo activada la M4 y además tengo el detector del cilindro 2, ya recuerden que el cilindro 2, denme un segundo, este que está acá, ¿no es cierto?, el que está asociado al cilindro que hace el giro, ¿no es cierto? Ya, acuérdense que la posición inicial era esa que está ahí. Entonces, yo les decía que si se activa el C2, que es el que está acá abajo, significa que esto bajó, esta estructura completa. Entonces, como les decía, si está activado el M4 y el detector de retraer el cilindro 2, o sea que baje toda la estructura del brazo, se va a activar un siguiente paso, que va a ser el paso que está asociado a la memoria 5. Y se va a resetear, ¿no es cierto?, el paso que corresponde a la memoria 4. Después tenemos que si está el M5 activado, o sea, bajó el cilindro, ¿no es cierto?, con toda la estructura, y se pierde la señal del detector que está en la pinza, ya, si se cumplen esas dos condiciones, vamos a pasar a un paso que aparece aquí como el paso 3,
¿no es cierto?, donde M6 se va a activar y se va a resetear el M5, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos pasos que voy siguiendo son los mismos pasos que tiene un graph, donde se activa un paso y se desactiva el paso anterior. Entonces, fíjense que aquí podemos seguir con toda la misma lógica, ¿no es cierto? Después tenemos que la pinza, al estar cerrada, y si detecta que el cilindro, ¿no es cierto?, 2 se extendió, y el detector, ¿no es cierto?, nos retroalimenta eso, de que está el cilindro extendido, ustedes pueden ver de que cuando se cumple eso, se activa un paso 4 y se resetea el paso 3. Y así va esta secuencia. Entonces, activo paso 1, después activo paso 2, desactivo paso 1, activo paso 3, desactivo paso 2, activo paso 4, desactivo paso 3, y así. Fíjense que toda esta lógica se está haciendo solamente con memorias internas. Ahora, cuando ya termino de hacer todos los movimientos para llegar desde la posición inicial hasta el recipiente C, ¿no es cierto?, lo último que voy a hacer es abrir la pinza que está aquí en la línea 16, ¿no es cierto? Y cuando detecta que la pinza está abierta, hasta ahí se podría decir que llega la secuencia, ¿no es cierto?, de ir desde la posición inicial hasta la posición donde el brazo deposita la pieza en el recipiente C. Ya. Después viene una secuencia que yo la hice con la Z4, que está en la línea 16. Esa secuencia lo que hace es que al presionar, ¿no es cierto?, partiendo desde esa posición, deja el brazo nuevamente en la posición inicial, listo para que yo vuelva a presionar la Z1, 2 o 3 y seleccione, ¿no es cierto?, a cuál casillero quiero enviar esta pieza. Fíjense que todo esto está hecho con memoria simplemente, como yo les decía. Y después, a partir de la línea 24, empiezo a asociar las memorias a las salidas físicas del PLC. En este caso, por ejemplo, tenemos que la Q1, que es el giro en sentido horario, ya se va a generar cuando esté en el paso 2. Aquí dice paso 2, secuencia 2. Eso se me olvidó decirles, que cuando presiono el Z4, que es para volver de la posición donde dejó la pieza en el recipiente C, yo inicié una nueva secuencia. Ya usé otros bits y en el fondo esa secuencia lo que hace es solamente tomar el brazo y llevarlo a la posición inicial, hacer todos los movimientos de vuelta, ¿ya? Que no son tantos, son solamente retraer el cilindro 3, girar y extender el cilindro 3. Son esos 3 pasos que se requieren para volver a la posición inicial, cuando quedé en la posición donde dejó el producto en el recipiente C. Entonces, como les decía, esa es la secuencia. Después tenemos, por ejemplo, el Q3. ¿Qué es lo que es Q3? Q3 yo lo tengo asociado al extender el cilindro 2. El cilindro 2, ¿cuándo se extiende? Solamente cuando se cumple el paso 3 de la secuencia que explicamos anteriormente. Después tenemos el retraer el cilindro 2. ¿Cuándo se retrae el cilindro 2? Solamente cuando se da el paso 1 de la secuencia que explicamos anteriormente. ¿Ya? Después tenemos, ¿cuándo se extiende el cilindro 3? Bueno, se extiende en 2 oportunidades. Cuando se da el paso 6 de la secuencia 1, se podría decir, que es la secuencia, ¿no es cierto?, de movimientos del brazo para llegar hasta el recipiente C, o cuando estamos en la secuencia 2, ¿no es cierto?, y también en el último paso se tiene que extender. Entonces, si se fijan, esto es súper importante que lo sepan, que los PLC, ya en la programación de PLC, ustedes no pueden repetir una salida del PLC. Siempre tiene que existir, solamente en un punto de todo el programa tiene que existir la salida. Entonces, si la salida tiene que energizarse en 2 oportunidades, o en 3, o en 4, como aparece aquí, fíjense que aquí se está en esta línea, que es la 34, tengo 1, 2, 3, 4, 5 condiciones en las cuales la salida, que es la de cerrar pinzas, se tiene que activar. ¿Ya? Se tiene que activar para el paso 2, para el paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6 de la secuencia del brazo. Entonces, si se fijan, siempre hay una sola salida, pero hay varias condiciones que hacen que se active esta salida. ¿Ya? Si ustedes intentan poner 2 salidas en el programa, eso no va a funcionar.
Entonces, como les decía, aquí están todos los pasos para hacer una de las secuencias. Lo que ustedes tienen que aprender, ¿no es cierto? Y como les digo, con estos ejemplos, si ustedes lo trabajan un poco en su casa, no va a ser tan difícil, es que puedan asociar esto de los pasos del GraphSet con los pasos del diagrama de escalera. Miren, voy a hacer una simulación breve, ¿ya? Al hacer la simulación, como les decía, hay unos pasos iniciales, ¿no es cierto?, que es que esté, el brazo en la posición horaria, que esté el cilindro 2 extendido, que esté el cilindro 3, estos son los que estoy activando acá, esté extendido y que esté la pinza abierta. Le doy partir. Aquí voy a irme a este panel de supervisión. ¿Ya? Aquí lo puedo ver de mejor forma y fíjense que el brazo está en esta posición que estoy ahora. Entonces yo voy a seleccionar, acuérdense que el programa solamente lo hice para la secuencia del recipiente C, que está acá. Presiono este botón y fíjense que se energizó inmediatamente la Q4. ¿Qué es lo que es la Q4? La Q4, esto que está en verde acá, es la válvula, ¿no es cierto?, la bobina de la válvula que hace que este cilindro, el C2, se retraiga, o sea, baje. Fíjense que ahora estamos arriba, por lo tanto, si estoy arriba, tengo activado el I3, que sería el detector de que esto estaba extendido. Aquí está el I3. Como esto va bajando, el I3 se tiene que desactivar y se tiene que activar el I4, que es el que está acá abajo, ya porque tienen que imaginarse ustedes que el brazo va bajando. Después esto lo vamos a hacer en la realidad. Fíjense que al bajar se activó el Q8, y el Q8 dice que es cerrar la pinza. Ya está acá. Entonces la pinza se está cerrando, y como dijimos que tenemos un detector, que es el C5, perdón, el I7, perdón, sí, es el I7. El I7 se va a perder esta señal, ¿no es cierto?, porque se está cerrando la pinza. Al perderse, fíjense que se mantuvo el Q8, o sea, se mantiene la pinza, ¿no es cierto?, apretando esta pieza, y tenemos el Q3 que se activó. ¿Y el Q3 qué es lo que es? El Q3, fíjense que es perdón, me confundí. El Q3 dijimos que era el de extender nuevamente el cilindro 2, ¿ya? Si se está extendiendo este cilindro, fíjense que está el I4 activado en este momento, se tiene que desactivar y se tiene que activar el I3, que es el que está arriba. ¿Ya? Eso significa que se extendió completamente el C2. Al ocurrir eso, fíjense que se activó ahora el Q6 y el Q8 se mantiene activado, como les decía, porque tiene que ver con la pinza. El Q6, al estar activado, fíjense que Q6 está asociado al cilindro 3, al que está arriba. Y esto va a producir un movimiento en forma horizontal, ¿no es cierto? Este se va a retraer porque está activado acá. Fíjense que en este momento está el I5 activado, pero al retraerse esto se va a perder esa señal, se pierde el I5 y se activa el I6, que es el que está atrás. Al activarse el I6, ya, fíjense que ahora se activó el Q2. Y el Q2, ¿qué es lo que es? Es giro antihorario. Por lo tanto, el brazo va a empezar a girar. El brazo al girar se va a perder la señal que está en el I1, que es el que está acá, se pierde. Y cuando ya esté completamente al otro lado, va a aparecer la señal que es del I2. Al activarse el I2, se activa acá el Q5. El Q5, ¿qué es lo que dice? Que se extienda, ¿no es cierto? Que se extienda este brazo nuevamente. Ya tienen que ir imaginándose que queremos llegar hasta acá, al RC. Ahora recién giramos, quedamos aquí, y ahora este se va a extender. Entonces, al extenderse, nuevamente se tiene que perder la señal que está en el I6 y aparecer la del I5. Y ahí se desactivó el Q8, que era el de que la pinza estuviera cerrada, y se activó el Q7, por lo tanto la pinza se abrió. Y ahí dejó el producto este, ¿no es cierto?, en el recipiente RC. ¿Ya? Entonces, como les digo, les hice incluso esta pantalla para que ustedes lo puedan simular, pueden ir viéndolo en el programa también, ¿ya? Y esto les va a ayudar bastante. Ahora miren, si estoy en esa posición, yo puedo presionar aquí el Z4. Al presionar el Z4, fíjense que se activó el Q7.
¿qué es lo que hace el Q7? Perdón, el Q6 va a extender, deme un segundo. Sí, creo que quedó una condición acá con los límites que no la... Ah, ya, sí, ya sé cuál fue el problema. No puse al abrir el cilindro, ahí sí, que la pinza se abrió y por lo tanto ya ahí se borran todos los pasos. Entonces, como les decía, al presionar el Z4 debería empezar estos pasos de vuelta ya, que son básicamente retraer el cilindro C3, por lo tanto se pierde el I5, se activa el I6, después aparece el Q1, que sería girar en sentido horario, por lo tanto el brazo empieza a girar desde aquí hacia allá, por lo tanto se pierde el I2, aparece el I1, y por último el Q5, ¿no es cierto?, que sería el de extender nuevamente el brazo acá con el C3. Esto ya para dejarlo nuevamente en la posición de inicio, ¿ya? Y cuando ocurre eso, lo que tiene que pasar es que se pierde el I6, aparece el I5, y ahí ya quedó todo en la misma condición inicial, para empezar nuevamente con la secuencia de depositar algo en el RC. Ya. Miren, este programa se lo voy a dejar, como les decía, en el aula, y además, otra ayudita más, déjenme cerrar esto, otra ayuda más es que, tengo que salir de este modo de visualización. Entonces, esto está por el punto, desde el punto de vista de ladder. Ahora, yo les dejé, además, en el aula, este mismo programa, ¿no es cierto?, que es del brazo, pero hecho en Graphic. ¿Ya? Aquí está hecho en Graphic. Aquí hay una diferencia. Está hecho el Graphic para las tres condiciones de selección. Si seleccionan recipiente A, B o C. Pero no está hecha la parte de volver a la posición inicial del brazo. Si se fijan, ustedes no ven acá algunas líneas. Por ejemplo, aquí, si se fijan, dice L12. Miren, en esta AND que está acá, no sé si la ven destacada. Creo que hay una forma de... Aquí. Miren, estoy en ese bloque. Fíjense que aquí L12, que es lo que está ahí, creo que el pulso no está tan bueno. L12 que está ahí, nuevamente ponerla aquí. No tiene una línea, pero vemos que L12 está acá también. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo ocultas las líneas. ¿Y cómo la hago aparecer nuevamente? Ustedes hacen clic aquí, y le hacen con el botón derecho, tipo de cable, hilo. Y fíjense que ahí me muestra, lo voy a correr un poco más acá, ahí me muestra la conexión física, ¿no es cierto?, entre I1 y esta entrada de la AND. ¿Ya? Ahí lo dejo de nuevo como texto. Eso para que ustedes lo puedan revisar después con más detalle, ¿no es cierto?, cómo está hecho. Pero el tema es que aquí está miren, voy a seguir usando este lápiz. Aquí están las entradas, ¿no es cierto? Yo les decía que eran del frente del PLC. ¿Ya? Esas entradas, en el fondo, son las que me van a permitir seleccionar cada uno de los recipientes. Fíjense que en la programación en ladder, como les decía, lo más complejo es llegar hasta el recipiente C. El recipiente B y el A en el fondo están en el camino para llegar al C. Por lo tanto, este GraphSet está hecho de tal forma de que nos permite saltarnos de repente de un paso a otro para poder hacer la secuencia más corta si es que eligieron el A o el B. Entonces, el trabajo de ustedes va a ser analizar esto, probarlo. Como les digo, esto lo pueden simular, ¿ya? Lo pueden simular y el trabajo, se podría decir, lo más complejo, es que ustedes logren entender cómo pasamos desde un GraphSet a una programación en ladder, ¿ya? Lo otro que no está acá, y que tiene que ver con la clase anterior, es poder contar las piezas que van saliendo desde la parte donde se está alimentando el brazo y contarla en cada recipiente.
Yo ahí en el enunciado les puse que en realidad partíamos como que existiesen 30 piezas, y cada vez que el brazo toma una y la deposita en un recipiente, tienen que usar un contador decreciente, ¿no es cierto?, en la alimentación, que va a ir descontando de esas 30, cada vez que se tome una se descuenta, y cada vez que se deposite en uno de los recipientes, se va a contar, ¿no es cierto?, para ese recipiente. Por lo tanto, deberíamos tener 4 contadores. Uno para la alimentación, uno para el recipiente A, otro para el recipiente B y un tercero para el recipiente C. Como les decía, este programa es el más complejo que vamos a hacer dentro de los proyectos. Y este va a considerar 2 notas por la complejidad. Entonces, una nota va a ser, ¿no es cierto?, por hacer la secuencia esta de funcionamiento del brazo, y otra por hacer el conteo correctamente. Que cada vez que deposite una pieza la cuente como corresponde. ¿Ya? Eso después le voy a dar las ponderaciones, pero de todas maneras tienen que cumplir con las otras cosas que aparecen ahí en el enunciado, de hacer un informe, de hacer un esquema de conexionado, hacer un listado con entrada y salida que están asociadas a este programa, y hacer, bueno, y enviarme este programa hecho en lo que ustedes quieran. Si quieren lo hacen en Graphics, si quieren lo hacen en Ladder. Como les digo, es mucho más fácil trabajarlo en Ladder, sí. Así que, pero el Graphics le sirve para tener una idea de cómo va a ir quedando ese, el Graphics ordena, en realidad, ordena la secuencia que tiene que llevar, los pasos. Aquí lo bueno que tienen definido ya los pasos, ya son 6 pasos en realidad para depositar la pieza en ese recipiente. Entonces, eso básicamente, muchachos, es lo que quería compartirles hoy día. Yo todo este material se lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar en el aula. Hay otro documento, ya que ustedes lo pueden revisar. Es mucho material que he estado preparando, pero la idea es que ustedes lo puedan usar. Denme un segundo. Lo voy a abrir enseguida, que es bueno que puedan revisar este documento. Denme un segundo. No sé dónde quedó acá. Deben, y con esto ya terminamos. Ya. Miren, hay otro documento súper importante. Este, dice Grapset y BDF Celiosoft. Este también lo hice hace cuando más o menos empezó todo el tema de la movilización. Y ¿qué es lo que considera el Grapset, por ejemplo, para una partida estrella-triángulo? ¿Ya? Entonces, ahí muestra el Grapset hecho, bueno, solamente con estos pasos, ¿no es cierto? Y las acciones y las condiciones y las transiciones. Y después hecho en el programa del Celio, ¿ya? O sea, este Grapset, que esta es la idea y los pasos que se deben cumplir, ¿no es cierto?, para una partida estrella-triángulo, aquí está implementado ya. Si se fijan, se usaron los bloques, ¿no es cierto?, para usarla para emergencia y todo eso, y está ahí. ¿Ya? Después hay otro que es movimiento de un carro, ¿ya? Y ese movimiento del carro, que es el que está acá, también está hecho el Grapset, y por acá está hecho, ¿no es cierto?, el Grapset en el Celio. ¿Ya? Y así, hay otros más. Hay uno que está al final. Sí, aquí también se hizo la programación en ladder, ¿no es cierto?, que está asociada al Grapset del carro. Y por aquí está el control de un estacionamiento subterráneo también, ya que el que vimos la semana pasada, pero la semana pasada lo vimos hecho esta programación en BDF, en diagrama de funciones. Y ahora les presento este que está hecho en ladder. También lo voy a subir el archivo para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Y hay otro más que es de una regulación de temperatura, ¿no es cierto?, en el estacionamiento, que es el que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver la parte de las señales analógicas, en realidad. ¿Ya?
Así que eso, muchachos, todo ese material se lo estoy dejando ahí para que lo revisen. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Así que lo dejamos abierto ahora para que ustedes puedan hacer consultas. ¿Alguna consulta, chicos? Ah, aquí hay varias cosas. Profe, revisa el chat. Sí, ahora está revisando. Ah, ya. Mira, aquí me preguntan que no puse luz de parada. Claro, es que es un ejemplo simplemente. Ahora, traten de poner lo mínimo así cuando hagan el programa porque se puede complejizar más, ¿ya? Sí, me piden una foto del brazo, no hay problema, yo le subo una foto, ¿ya? Los horarios de atención, ustedes me pueden enviar un correo simplemente, ya, porque nosotros estamos todos los días aquí en el horario normal, pues de 8:15 hasta 5 de la tarde. Así que no hay ningún problema. Ya, en que vengan y le podemos mostrar el brazo. Incluso le voy a pedir que a Carolina que me grabe un video del funcionamiento del brazo. ¿Ya? Yo creo que con eso les va a quedar más claro, porque hay un tema de los espacios, de que puede tener colisiones con algunas piezas que están ahí. Por eso es que la secuencia es de retraer en un momento el brazo y girar con el brazo retraído, porque si no puede chocar contra la estructura. ¿Ya? Pero como les digo, miren, a mí lo que más me interesa de esto es que ustedes entiendan los pasos que tiene un grabset y cómo esos pasos los puedo hacer si no tengo estos bloques, porque hay PLC que no se pueden programar en grabset. Entonces, esos PLC hay que programarlos en ladder. ¿Y cómo yo puedo replicar este programa que está hecho en grabset? Replicarlo con el ladder, ¿ya? Como les digo, es solamente usando bits que se setean y se resetean. Y simplemente con eso se va armando el programa, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta. Hola, profe. Le quería preguntar si el trabajo que tenemos que entregar va a ser como en grupo, así como en los laboratorios, o se entrega de manera individual. Va a ser en grupo, ¿ya? Más o menos la misma lógica de los laboratorios, en grupos de 3, ¿ya? Ya, lo ideal sería que se fuera con mis mismos compañeros, ¿cierto? Miren, no hay problema en eso, pero yo creo que sería más fácil para ustedes que se haga con los mismos compañeros, ¿ya? Ya, vale, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ya, muchachos, parece que no hay más consultas. Lo dejamos hasta ahí por hoy día, ¿ya? Así que nos vemos el próximo lunes, donde vamos a trabajar netamente con el tema de las señales analógicas, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá. Ya, gracias por su participación. Ya que hubieron varios conectados hoy día, más de 11. Ya, lo dejamos hasta acá.